Gracias, presidente. Bueno, empiezo justamente por el asunto que ahora mismo discutíamos. Sería de una irresponsabilidad monumental aprobar una reforma constitucional que establece que ningún policía en México ganará menos de 17,000 pesos sin aclarar de manera puntual y expresa si esto aplica únicamente a los policías federales o si es, como muchas y muchos sostenemos, una reforma que también alcanza, también beneficia a las policías estatales y municipales. Lo que yo le pediría, presidente, es en el momento procesal oportuno, pero antes de la votación tiene que quedar el asunto plenamente aclarado. Por supuesto, nosotros vamos a votar a favor de esta reforma que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, es correcto que nunca más el salario de las personas, el salario mínimo, aumente por debajo de la inflación. Y segundo, que ningún docente, ningún policía, ninguna enfermera, enfermero, doctora o doctor gane menos que el salario promedio registrado ante el Seguro Social, que hoy ronda los 17,000 pesos. Habiendo anunciado nuestro voto a favor, quiero compartir con ustedes tres reflexiones muy puntuales. La primera, pedirle a las compañeras y a los compañeros del oficialismo que no nos metan a todos y a todas en la misma canasta. Porque hace 10 años, en 2014, al interior del Partido Acción Nacional, tuvimos un debate muy intenso donde efectivamente una parte sostenía que aumentar el salario mínimo sería inflacionario. Pero otros integrantes de Acción Nacional nos oponíamos a esa interpretación y ganamos la batalla al grado de que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para presentar una consulta popular que hiciera realidad un aumento del salario mínimo para que verdaderamente el salario mínimo fuera un salario digno. Lo que hace 10 años sosteníamos en esa consulta popular y que hoy reiteramos es que el salario mínimo tiene que alcanzar para que una familia viva con dignidad. O dicho en otras palabras, un salario mínimo tiene que alcanzar para que una familia viva fuera de la pobreza. ¿Cuánto dinero necesita una persona para vivir fuera de la pobreza? Nos lo dice Coneval. Hay que sumar la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. La canasta alimentaria es poder comprar comida y Coneval lo lista de manera muy puntual: frijol, arroz, carne, leche, huevo, etc. Y la canasta no alimentaria implica transporte, implica educación, implica vestido, calzado, vivienda. Esos dos montos sumados dan una cantidad de 4,564 pesos. Hoy el salario mínimo, aún con los aumentos que ha tenido, no alcanza para que una familia viva fuera de la pobreza, y eso no lo podemos aceptar. No puede ser que el Estado mexicano diga: esto es lo que un mexicano o mexicana ganará con un trabajo formal, a sabiendas de que esa familia va a vivir en la pobreza. Si multiplicamos esos 4,500 pesos por el tamaño promedio de la familia mexicana, nos da 15,500 pesos. Esa tiene que ser la aspiración, no los actuales 7,600. Y no estoy diciendo que esto suceda de la noche a la mañana, pero tiene que quedar claro a dónde vamos, a dónde queremos llegar. La presidenta Sheinbaum, creo, comparte esta lógica, porque ha estado hablando de que debe aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas, lo cual da unos 11,400 pesos. Pero el promedio de las familias mexicanas no es de 2.5 integrantes y no es justo que una persona gane lo que el propio Estado considera justo y su familia viva en la pobreza. Nuestro planteamiento es: sigamos avanzando. La meta tiene que ser canasta no alimentaria más canasta alimentaria multiplicada por 3.4. A pesos de hoy, 15,500 pesos. Segundo, sin duda es un gran avance el aumento que ha tenido el salario mínimo en los últimos tiempos. Pero también hagámonos cargo de que hoy en México el 54% de la gente está en la informalidad. Y en la informalidad no aplica el salario mínimo. Nos tenemos que hacer cargo de ese enorme problema. Y tercero, concluyo diciéndoles: el aumento al salario mínimo es condición necesaria, sí, pero no es condición suficiente. ¿Es indispensable? Por supuesto que sí, pero no es suficiente por una razón elemental. Porque si la economía no crece,
Si no se generan empleos, ¿de qué sirve que por decreto digamos que el salario mínimo va a ser altísimo? Para que esto se haga realidad, necesitamos una economía vigorosa. Y yo les planteo un decálogo, 10 aspectos en los que nos debemos concentrar si queremos una economía fuerte, vigorosa, que dé oportunidades para la gente. Primero, Estado de Derecho. Si no hay certeza jurídica, no va a haber inversión, y con su reforma judicial arrancamos con el pie izquierdo. Segundo, combate a la corrupción, pero con énfasis en combatir la extorsión. Sí, la del crimen organizado, pero también la del burócrata corrupto, que ahoga a los pequeños negocios. Tercero, seguridad pública. Si no hay seguridad, no va a haber crecimiento. Y vean la tendencia. 60,000 homicidios en el sexenio de Fox, 120 en el de Calderón, 140,000 en el de Peña, 200,000 en el de López Obrador. ¿A dónde vamos a parar? Cuarto, inversión pública, pero con énfasis en infraestructura, educación, salud e innovación. Quinto, estabilidad macroeconómica, y aquí le heredaron a la presidenta Sheinbaum 2 bombas de tiempo: el déficit fiscal más alto en prácticamente 40 años y Pemex Refinación, que perdió más de 900,000 millones de pesos durante el sexenio. Sexto, y esto a veces le cuesta trabajo a la mayoría entenderlo, inversión privada. Porque sí, la inversión pública es muy importante, trenes, aeropuertos, carreteras, pero por cada peso que invierte el gobierno, ¿saben cuántos pesos invierte la iniciativa privada? Sumen todo: refinerías, trenes, carreteras, aeropuertos, puertos. Por cada peso que invierte el gobierno, la iniciativa privada invierte 6. Si no hay facilidades para la inversión, no va a haber crecimiento. Séptimo, una reforma hacendaria que ponga el acento en ordenar el gasto público. Octavo, reducir la desigualdad. Porque es verdad, si queremos que crezca la economía, necesitamos menos desigualdad. Miren, es muy sencillo de entender. Cuando a una familia de los más adinerados le entran 10,000 pesos adicionales, ese dinero se ahorra. Cuando esos 10,000 pesos, a través de una reforma que sea inteligente, redistribuye y le da esos mismos 10,000 pesos a los del decil más pobre, esos 10,000 inmediatamente se van a gasto, a consumo, y eso estimula la economía. Entonces, reducir la desigualdad hace crecer la economía. Noveno, desarrollo regional, porque no es lo mismo Tijuana que Yucatán, Mérida no es lo mismo que Ticul, cada región tiene su particularidad. Y finalmente concluyo, décimo, mayor productividad. Y para esto tenemos que hacer una reforma muy profunda que se llama seguridad social universal. Porque hoy, si ustedes revisan los censos económicos, lo que van a encontrar es empresas muy productivas que quiebran y empresas poco productivas que sobreviven. ¿Por qué? Porque en la informalidad te ahorras el 30% con cada trabajador. En la formalidad, cada trabajador implica un gasto 30% mayor. Mientras tengamos esta división de formalidad e informalidad, vamos a vivir en una distorsión económica, y la única solución se llama seguridad social universal. Termino como empecé: 100% a favor de que el salario mínimo jamás aumente por debajo de la inflación, a favor de que policías, maestras y trabajadores de la salud ganen más de 17,000 pesos. Nuestro voto será a favor. Es cuanto, presidente. Gracias.